En este vídeo vamos a explorar las opciones de la paleta trazo y vamos a ver cómo podemos crear nuestro propio contorno vectorial, los cuales utilizaremos junto con la herramienta pincel o que aplicaremos a nuestras figuras vectoriales como hemos visto en vídeos anteriores. Para ello vamos a crear una figura muy sencilla y vamos a aplicarle el trazado y el contorno básicos que vienen por defecto en Illustrator. Además crearé también una línea y vamos a ver esas opciones de la paleta trazo. Para ello la voy a desanclar y la voy a expandir. Y colocándola aquí vamos a verla en mayor profundidad. Cuando tengo estas dos herramientas, como vimos anteriormente, el color del trazado lo puedo elegir o bien en este acceso directo o bien a través de seleccionando esta opción y viniéndonos aquí a la paleta de muestras. Como podíamos ver también, aquí en la barra superior de accesos directos podemos ver el grosor del trazado, el tipo de trazado. Estos trazados los vimos en el vídeo de la herramienta anchura, o podemos incluso elegir un pincel que aplicarle a ese trazado. Todo esto, como podéis ver, son accesos directos de opciones que aparecen en esta paleta trazo y en la paleta pincel que veremos a continuación. Como podéis ver aquí también puedo elegir un grosor para estas figuras. Voy a seleccionar ambas y voy a aplicarles un grosor bastante grande para que podamos ver las opciones de esta paleta. Como podéis ver, esta paleta tiene aquí una serie de miniaturas con las cuales voy a poder alterar la apariencia de este trazado. Como podéis ver, aunque el trazado se vea sólido, es en realidad una ilusión vectorial, puesto que el trazado sigue siendo fino. Vamos a seleccionar este trazado y vamos a ver estas primeras opciones denominadas remate. Como podéis ver, las miniaturas ya son bastante autoexplicativas. La que está seleccionada ahora es la que podemos ver aquí. Y como podéis ver, vamos a ver si así lo vemos mejor, el trazado va a acabar abruptamente justo en el punto donde comienza el ancla. Eso es porque tenemos esta opción activada. Si a contrario seleccionáramos esta opción, veremos cómo modifica este acabado, convirtiéndolo en un acabado suave y redondeado. Si seleccionamos este otro, veremos que sigue continuando en cuadrado, pero esta vez hay un pequeño desfase de diferencia entre el ancla y el fin del trazado. Lo mismo ocurre con estas figuras que vemos aquí, que están cerradas, solo que estas figuras, para modificar su trazado, tendremos que utilizar las opciones de vértice, y de nuevo vemos que estos iconos son bastante autoexplicativos. El que está seleccionado ahora genera el trazado totalmente cuadrado. Si seleccionamos el siguiente, veremos que nos genera un trazado redondeado y suave, y el siguiente lo que hace es una especie de achaflanado. Con alinear trazo lo que vamos a hacer es modificar por dónde va a crecer ese trazado. Ahora mismo, como podemos ver, el trazado está colocado alineado justo en el medio del trazo real vectorial que es nuestro dibujo. Si seleccionamos este modo, veremos cómo esos 10 puntos de trazado van a crecer hacia el interior de nuestra pieza. Y por último, con este icono haremos que esos 10 puntos de trazado crezcan hacia el exterior. Podemos elegir la opción que más se ajuste a nuestras necesidades en cada momento. Además, con esta opción de línea discontinua, podemos crear líneas discontinuas en nuestro trazado, y como podéis ver aquí, podemos escribir las distancias que queremos que esa línea discontinua tenga. Ahora, como podéis ver, tenemos 2 píxeles en el guión, 5 puntos de hueco, 10 puntos de guión, y así podríamos seguir escribiendo diferentes tamaños para alterar esta línea discontinua. Esta línea discontinua que veis aquí ha sido creada por mí. En su valor predeterminado únicamente tenía 2 puntos. Y era así. Otra opción que se ha añadido recientemente en el Illustrator CS5 es este icono de aquí, que nos permite alinear los guiones con los ángulos y los finales de los trazos. Como podéis ver ahora mismo, este trazado no está bien alineado y se entrecorta cada vez que llega a las anclas. Sin embargo, pulsando este botón, ese problema se va a solucionar y ese espacio entre cada guión, ese hueco, se va a
ajustar automáticamente de manera que el guión coincida con cada ancla de mi trazado, creando una línea discontinua muy ordenada. Además podemos añadirle puntas de flecha como podemos ver aquí. Y también podemos alterar la escala de esas puntas de flecha a través de este diálogo o incluso intercambiarlas por medio de este botón. También podemos seleccionar un perfil diferente como lo que ya vimos en la herramienta anchura. Ahí estamos viendo cómo afectaría ese perfil a mi línea discontinua. Todas esas opciones son las que nos ofrece el panel de trazo. Como podéis ver, son muy completas y con ellas podemos obtener resultados muy interesantes. Voy a eliminar estas dos piezas de aquí y vamos a ver cómo podemos crear nuestros propios trazados personalizados a través de figuras vectoriales. Voy a volver a anclar esto a su lugar y esta vez voy a desanclar la paleta de pinceles y vamos a ver cómo crear un pincel nuevo con esta herramienta vectorial que tenemos aquí creada. Para crear un pincel es muy sencillo. Únicamente seleccionaremos nuestra herramienta vectorial que queremos utilizar para crear ese pincel, que en este caso va a ser esta casa, pero podría ser cualquier otra forma, como vemos aquí. Podría haber creado una serie de manchas como de pincel, de carboncillo o incluso figuras florales. Para crear ese pincel nuevo lo que voy a hacer será pinchar en este icono de aquí, que es el de nuevo pincel. Cuando pinche aquí, se abrirá un diálogo. En este diálogo voy a poder elegir una serie de opciones que van a crearme diferentes pinceles. Vamos a explorar todas esas opciones. La opción de pincel caligráfico no me va a servir con estas figuras vectoriales que he realizado, puesto que los pinceles caligráficos son aquellos cuya única variedad son el grosor, el diámetro del pincel y la inclinación. Para que lo veáis vamos a darle a OK y vamos a crear así un pincel caligráfico. Al darle a OK podéis ver que aquí me aparece el nombre que quiero ponerle a ese pincel caligráfico. Vamos a dejar el nombre por defecto y aquí podremos ver una previsualización de lo que estaremos haciendo. Como podéis ver aquí podemos fijar un ángulo, podemos decirle que tenga una inclinación de 45 grados y como ya vimos anteriormente podemos cambiar esa inclinación según una serie de características que vienen asociadas a nuestra tableta gráfica, como podría ser la presión. Además podemos modificar la redondez. Estando al 100%, ese pincel será completamente redondo, pero si le bajamos esa redondez, nuestro pincel se volverá elíptico. Lo mismo ocurrirá con el diámetro, podemos agrandarlo o disminuirlo, y pedirle que varíe según la presión y otra serie de opciones que nos ofrece el programa. Vamos a cancelar esta opción y vamos a volver a crear un pincel dándole al botón de nuevo. Esta vez elegiremos la opción pincel de dispersión y vamos a ver cómo esta vez sí que podremos utilizar el elemento vectorial que tengo ya creado. Al pulsar sobre pincel de dispersión y darle OK, me aparecerá esta nueva paleta en la que podemos modificar una serie de opciones, las cuales crearán nuestro pincel personalizado. Con la opción de dispersión, como podéis ver, podemos de nuevo variar el tamaño, el espaciado, la dispersión y la rotación de nuestro pincel según una serie de características que tendrán que ver con nuestra tableta gráfica. De momento vamos a dejarlo todo en fijo y vamos a darle a OK. Aquí en colorización y color clave, como veis, está seleccionado el naranja. Eso quiere decir que por defecto este pincel será naranja. Si aquí eligiera otro color, como por ejemplo el negro, como podemos ver aquí, estos pinceles vienen por defecto en negro, me aparecería, aquí debería seleccionar ese color negro. De momento vamos a dejarlo así y vamos a pulsar OK. Y ya habremos creado ahí nuestro nuevo pincel de dispersión. Ahora cuando seleccionemos la herramienta pincel, con ese pincel seleccionado, y pintemos, vamos a ver que lo que está ocurriendo es que esta figura nuestra se está creando copias a lo largo de ese trazado que hemos dibujado. Quizás para verlo mejor deberíamos alejarnos un poco del documento
con la herramienta pincel de nuevo voy a crear un trazado bastante largo. Y como podéis ver, a lo largo de ese trazado se ha ido replicando la figura vectorial que yo había creado. Vamos a eliminarlo y vamos a volver a nuestro documento. Como podéis ver, el tamaño del objeto vectorial que tengo en el documento va a afectar al tamaño del pincel. Por lo tanto, es una buena idea que escalemos esto antes de crear nuestro próximo pincel. Vamos a eliminar este pincel y voy a crearlo de nuevo. Para ello veis que debe estar seleccionado. Si no estuviera seleccionado, estas opciones no estarán activas. Deseleccionamos, pincel de dispersión y voy a dejar los predeterminados. Ahí lo tenemos. Ahora cuando dibuje con ese pincel podéis ver que es del mismo tamaño que tengo ahora mi nuevo icono. Vamos ahora a crear un nuevo pincel y esta vez en lugar de dispersión vamos a seleccionar la opción pincel de arte. Cuando pinchemos aquí y le demos OK, veremos que me aparecen unas opciones distintas a las que habíamos visto anteriormente. Antes de entrar en detalle con las opciones de este pincel, voy a darle OK al predeterminado y vamos a ver qué efecto está creando. Ahora cuando seleccione mi herramienta pincel y este nuevo pincel que hemos creado, veréis que lo que está haciendo es coger ese motivo y estirarlo a lo largo del trazado que acabo de dibujar, del mismo modo que ocurría con estos otros pinceles que ya vimos anteriormente. Por ello se llama pincel de arte. Vamos a hacer doble clic sobre él y veremos que podemos volver a abrir esas opciones y modificarlas a nuestro antojo. Como podemos ver aquí, podemos modificar la anchura un cierto porcentaje, de nuevo a través de estos perfiles que suelen ir asociados con la utilización de una tableta gráfica. Podemos darle a previsualizar y veremos así el resultado en directo. Pero de momento vamos a dejar esto como está. Marcaremos previsualizar y vamos a continuar mirando estas opciones. Cambiar escala de forma proporcional. Lo que hará será, voy a darle, cambiará la escala proporcionalmente de esa sola figura a lo largo de mi trazado. Como podéis ver aquí, continúa estirando esta figura vectorial a lo largo del trazado que he dibujado en lugar de realizar copias. Está actuando de la misma manera que actuaban estos otros pinceles que vimos en vídeos anteriores. Puesto que tengo la opción previsualizar, puedo ver en directo cómo está afectando estas opciones al pincel una vez aplicado en el documento. Por último, la opción estirar entre guías, veréis que aquí me han aparecido estas dos guías, y con estos diálogos de aquí puedo escribir la longitud según el eje X en la que quiero que se estire esta figura. Esta opción de momento no la vamos a utilizar y vamos a dejar estirar para encajar en la longitud del trazo activa, que es la que venía por defecto. Como podéis ver aquí, tenemos una serie de flechas de dirección que son las que nos van a indicar en qué dirección se creará la figura cuando hagamos el trazado con nuestro pincel. Como ya vimos en vídeos anteriores, la dirección en la que realizamos el trazado va a afectar al resultado final, y eso es en parte influenciado por esta opción que tenemos aquí. Vamos a dejar la que estaba por defecto, y como podéis ver aquí, el resto de opciones son bastante explicativas: voltear a lo largo, voltear a través y la colorización, que es lo que vimos anteriormente. Vamos a darle OK. Como podéis ver, ahora me ha creado una nueva copia. Podemos eliminar la anterior o renombrarla. Si seleccionamos de vuelta este objeto y le damos a crear nuevo pincel, podemos ver que nos vuelve a aparecer esta casilla en la que podemos elegir qué tipo de pincel queremos crear. Vamos a seleccionar esta vez la opción pincel de motivo y vamos a darle a OK. El pincel de motivo va a actuar de manera diferente al pincel de arte, pero va a ser muy similar al pincel de dispersión, con la diferencia de que en el pincel de motivo las casas no se crearán inmutadas en una sola dirección, sino que irán variando su trayectoria y su posición a lo largo del recorrido. Vamos a dejar las opciones por defecto y vamos a darle a OK.
Ahora, cuando creemos un nuevo trazado con ese pincel que hemos creado, veremos que la casa va modificando su grosor, incluso su dirección, a medida que yo voy dibujando. Ahí lo podemos ver más claramente. Si volvemos a seleccionar la herramienta, el pincel que habíamos creado al principio de dispersión, veremos que las casas van a permanecer en un estado inmutable. Podréis encontrar más documentación en el PDF adjunto con este vídeo. En próximos vídeos realizaremos nuestros propios pinceles y trazados personalizados.